evaluación de riesgos y medidas de control. Si vamos un poquito a la parte de definición, ¿cómo lo definen a la matriz I+C? La matriz I+C es una herramienta de gestión que permite identificar peligros, evaluar los riesgos asociados a los procesos y establecer las medidas de control en cualquier organización. Como les mencionaba inicialmente, esta matriz I+C se elabora por los diferentes puestos de trabajo o por los diferentes servicios que una organización o que una empresa tiene. Como ya es de conocimiento y de repente muchos de ustedes saben, la matriz I+C son siglas, ¿no? El I+C son siglas, que es la I de identificación, la P de peligros, la E de evaluación, la R de riesgos y la C de control. Vuelvo a mencionar, el I+C son siglas que significan identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Ok? Como toda parte de seguridad y salud en el trabajo está reglamentada, hay una normativa aquí en el Perú, que es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en el artículo 77 nos da las pautas, nos da definiciones sobre lo que trata esta matriz I+C. En la parte de identificación de peligros, esta ley nos define que la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características, ¿no? Hay una clasificación de los peligros que vamos a ver más adelante, pero desde ya le voy adelantando que esa clasificación son de peligros locativos, de peligros físicos, de peligros ergonómicos, biológicos, y eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. Pero esos peligros se clasifican de acuerdo a su origen. En la parte de evaluación de riesgo, la ley nos define que la evaluación de riesgo permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos para la toma de decisiones apropiadas, ¿no? Como oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas a optar. Hay que conocer esta evaluación de riesgos para nosotros hacer una adecuada aplicación de las medidas de control. ¿Y qué son esos controles de los riesgos? La ley nos dice que ese control de riesgo se orienta a reducir los riesgos a través de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia, ¿no? Es por eso que nosotros muchas veces, como área SIG, agendamos recurrentemente capacitaciones al personal. Esas capacitaciones son parte de un control, que son los controles administrativos. Y también optamos por otras medidas de control, que es la implementación de procedimientos de trabajo, la dotación a todos los trabajadores referente a sus equipos de protección personal. Y también hay otras jerarquía de controles que nosotros empleamos, que eso lo vamos a conocer un poquito más adelante. Este es un gráfico bastante interesante que lo plasmamos debido a que prácticamente nos resume de qué es lo que tiene una matriz I+C. Como le mencionaba inicialmente, esta matriz I+C es elaborada por cada puesto de trabajo. En nuestro caso lo elaboramos por cada servicio e involucramos a los diferentes puestos de trabajo que ese servicio tiene. La matriz I+C no es elaborada por cualquier persona, ¿no? Un técnico claramente no podría elaborar esa matriz I+C. Esa matriz I+C tiene que ser elaborada por un personal competente, un especialista en materia de seguridad, alguien que conoce al revés y al derecho los procesos y los procedimientos que los servicios tienen. Esta matriz, como también les mencionaba, es actualizado al menos una vez al año o también son actualizados esporádicamente, pueden ser actualizados de repente 2, 3, 4 infinidades de veces, y eso va a depender si la empresa ha tenido o no ha tenido accidentes. Por ejemplo, la matriz I+C que yo les voy a mostrar más adelante es la que ha sido actualizada en julio de este año, en julio del 2024.
Si no pasaría ni un accidente de trabajo y no pasaría ni un cambio de procesos, una nueva incorporación de un puesto de trabajo, esa matriz se estaría actualizando nuevamente en julio del 2025. Pero si existiera un accidente en el mes de agosto, en el mes de septiembre, o si existiera un accidente en el mes de septiembre, esa matriz I per se tiene que ser vuelta a ser revisada. ¿Por qué? Porque uno de esos controles que hemos plasmado a los riesgos no está siendo eficaz y por ende se trasladó en un accidente de trabajo. Es por eso que cada vez que pasa un accidente de trabajo, la matriz I per se son revisadas. ¿Ok? La matriz I per se también, un dato bastante importante, es elaborada en consulta, en participación con los trabajadores, con la parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Justo hace unos días me reuní con las jefaturas de fibra óptica, con los coordinadores, documentadores y algunos técnicos para poder revisar esa matriz I per se y afinar detalles. Si bien es cierto, el área SIG somos áreas especialistas en materia de seguridad, pero los que conocen al revés y al derecho también, y es parte del día a día de las actividades, es los trabajadores, son los técnicos. Es por ende que en compañía de ellos, nosotros nos apoyamos para nosotros elaborar esa matriz I per se, para que estén detallados específicamente todos los procesos que los técnicos hacen en campo y para que ellos también a la par conozcan los peligros a los cuales están expuestos, los diferentes riesgos a los cuales ellos podrían tener esa consecuencia y también para que conozcan las medidas de controles necesarias para poder mitigar el riesgo, ¿no? Otro punto es que en la matriz I per se definen actividades rutinarias, actividades no rutinarias y actividades de emergencia, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿no? Oye, Michael, ¿pero qué es una actividad rutinaria, no? Una actividad rutinaria es aquella que forma parte de la operación normal de la organización, ¿ok? Es lo que siempre van a realizar los técnicos en campo. Por lo contrario, una actividad no rutinaria forma, bueno, es aquella que no forma parte de la operación normal de la organización. Te pongo un ejemplo. Eh, en la parte de fibra óptica del día a día de los trabajadores es el tendido de cable, no sé, por bandejas o por postes. Eso sería una actividad rutinaria, porque forma parte del día a día, del quehacer del técnico en campo. Pero, por ejemplo, el técnico está realizando tendido de fibra óptica por una bandeja y sin querer esa bandeja se rompe, ¿no? Sin querer esa bandeja se rompe. Lo que tiene que hacer el técnico va a ser reparar esa bandeja, ¿no? Va a tener que volver a presentar esa bandeja en su estado habitual, va a tener que repararla. Al reparar el técnico esa bandeja, esa actividad ya no sería rutinaria, sería una actividad no rutinaria, porque es una actividad no habitual. ¿Ok? Otro ejemplo para que les quede un poco claro. Si el técnico de repente está levantando unas baldosas en los centros comerciales para realizar el tendido de fibra, la actividad rutinaria sería el tendido de fibra. Pero si al momento de levantar esa baldosa se rompe, el técnico va a tener que reponer esa baldosa. Al reponer esa baldosa sería una actividad no rutinaria. ¿Por qué? Porque es una actividad no habitual. ¿Ok? Y la parte de actividades de emergencia son aquellas actividades que se presentan cuando hay de repente un movimiento sísmico, hay temblores, terremotos, tsunamis. Las matrices I per se estipulan esas actividades, ¿no? Rutinarias, no rutinarias y de emergencia. ¿Ok? Otra parte de la matriz I per se es que sincera las condiciones de trabajo y la susceptibilidad a factores de riesgo. También especifica el medio ambiente de trabajo y la organización de trabajo. En las matrices I per se también se hace la identificación si existen algunos trabajadores con discapacidad, ¿no? Riesgos de procreación, enfoque de género, protección a los trabajadores y adolescentes en caso existiera, ¿no?
La matriz per se, nosotros también nos apoyamos, lo realizamos y nos apoyamos básicamente en los resultados de los monitoreos ocupacionales. De acuerdo a la ley nos exige que realicemos de manera bianual, es decir, cada 2 años, monitoreos ocupacionales, de acuerdo a los diferentes agentes, tanto físicos, tanto ergonómicos, tanto psicosociales, que puedan existir en una organización. La matriz per se también se realiza tomando en cuenta si durante el servicio se presentaron algunos accidentes de trabajo o algunas enfermedades profesionales. Y es por eso que para la elaboración de la matriz per se nos apoyamos también de nuestro médico ocupacional. Bien, la matriz per se también lo realizamos teniendo en cuenta datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva. Muchos de ustedes como trabajadores pasan exámenes médicos preocupacionales, ¿no? Si eres personal que realiza actividades operativas de alto riesgo, la ley nos exige de que pasen ustedes exámenes médicos una vez al año. Pero sin embargo, haces actividades de bajo riesgo de nivel administrativo, te corresponde pasar exámenes médicos periódicos una vez cada 2 años. Esos exámenes médicos son entregados hacia usted, los trabajadores, por nuestro médico ocupacional, el doctor Flavio Rosas, en donde dan algunas recomendaciones, ¿no? Hay algunos personales que están aptos, hay otros personales que están aptos con restricciones. Una restricción podría ser uso de tapones auditivos o no exponerse en ruidos que infrinjan los altos permisibles, o también podría ser de que el trabajador tiene que usar esos lentes correctores. Esas conclusiones que da el doctor nos sirve a nosotros también para elaborar la matriz per se, porque nos permite emplear un adecuado procedimiento de trabajo, una adecuada medida de control para que el peligro no se materialice. Bien, pasamos a la siguiente parte. La matriz per se, como les comentaba, y para que no se los olvide, consiste en identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control. La identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y definen sus características. Bien, como les mencionaba en las láminas pasadas, el peligro tiene una clasificación, pero antes de detallar la clasificación hay que conocer en tema de definición qué es un peligro. El peligro es definido como la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, proceso y ambiente. Casi el 90, hasta inclusive el 85% de trabajadores confunde términos, ¿no? Con lo que corresponde el peligro y el riesgo. Para tener la idea más clara, y es un ejemplo que pongo siempre a todos los trabajadores, es el siguiente. Si yo estoy pelando una manzana, para pelar la manzana yo necesito de un elemento, de una herramienta. En este caso es el cuchillo. Si yo estoy pelando la manzana con el cuchillo se me escapa y me corto. ¿El peligro cuál sería? El peligro sería el cuchillo, que es la situación, que es el equipo que te pudo ocasionar un daño. Ese es el peligro. Mediante, por lo contrario, el riesgo vendrían a ser las consecuencias después de que se haya materializado ese peligro, que en este caso podrían ser los cortes, que podrían ser los sangrados, ¿no? Eso sería el riesgo. Y espero que con ese ejemplo les haya quedado claro. Bien, con respecto a la clasificación de peligros, la matriz per se es obligatoria colocar la clasificación de esos peligros. Tenemos peligros físico-químicos, que son aquellos, por ejemplo, cuando realizamos trabajos de soldadura o atmósferas explosivas, estamos expuestos a peligros físico-químicos. Otra clasificación de los peligros, tenemos a los peligros mecánicos, como por ejemplo la rotación de poleas, engranadas sin guardas de protección, o de repente
Si una escalera o algún equipo tuviera un daño estructural o un daño de su fabricación, sería un peligro mecánico. La clasificación de los peligros químicos es, por ejemplo, si estamos expuestos a algunos componentes químicos, como por ejemplo el spray, ¿no? Muchos de ustedes utilizan esos spray para rotular los postes. Estarían ustedes en este caso expuestos a peligros químicos. Para de repente, para las fusiones de las fibras ópticas, ustedes muchas veces usan el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico sería, por ejemplo, un peligro químico, ¿no? O para la gente que realiza las limpiezas en los lugares de trabajo, para las personales de limpieza que utilizan lejía, que utilizan otros elementos químicos para la limpieza de sus sitios de trabajo, estarían expuestos claramente al peligro de clasificación química. Los peligros psicosociales es, por ejemplo, si alguien en el trabajo te fastidia mucho, te pone sobrenombres, estás expuesto al tema del móvil, ¿no? Que es el hostigamiento a una persona en el ámbito laboral, ¿no? O de repente te sientes tensionado por la excesiva carga de trabajo que hay en tu área, estarías expuestos a peligros psicosociales, por ejemplo. Los peligros biológicos, cuando estás expuestos a agentes de virus y de bacterias, ¿no? Por ejemplo, años anteriores, por el 2020, 2021, 2022, estuvo fuerte el tema de la pandemia por el virus del COVID-19. Claramente es una clasificación del peligro biológico, ¿no? Si tú contraes la gripe, de repente contraes el dengue, o muchas veces cuando hago la apertura de cámaras y hay la presencia de roedores, eso vendrían a ser la clasificación de peligros biológicos, ¿no? Los eléctricos que ustedes ya conocen, que son los cables energizados en mal estado, muchas de nuestras fibras no solamente pasan por postes de telecomunicaciones, sino también por postes de media tensión, baja tensión. Estaríamos expuestos en estos casos a peligros eléctricos. O de repente si voy a instalar un ATN dentro de un gabinete o voy a hacer el energizado de un gabinete, estaría expuestos al tema de peligros eléctricos. Peligros locativos son aquellos peligros que están presentes en tu lugar de trabajo. Por ejemplo, si encuentras un piso en mal estado, encuentras un piso mojado o de repente encuentras una pared fisurada, estarías expuesto a peligros locativos. La falta de orden y limpieza también sería un claro ejemplo de peligros locativos. Peligros ergonómicos es cuando estás expuestos a posturas forzadas, a posturas repetitivas, o cuando vas a hacer la carga de elementos pesados, estarías expuesto a peligros ergonómicos. Peligros físicos, cuando estás expuestos tanto a altas como a bajas temperaturas. En verano, por ejemplo, la presencia de bastante calor, ¿no? De lo más habitual, estarías expuestos a peligros físicos. O de repente en invierno, por ejemplo, a temperaturas bajas, cuando estás de repente haciendo actividades en centros comerciales, de noche, ustedes muy bien saben que las actividades en centros comerciales son de noche, son a la intemperie, estarías expuestos a peligros físicos por el tema de temperaturas bajas, ¿no? De repente vas a hacer mediciones de radiaciones no ionizantes en provincias, en Puno, por ejemplo, ¿no? Donde la temperatura hasta inclusive llega a los 2 3 grados, estarías expuestos a peligros físicos. O de repente para el personal de obras civiles, que va a realizar la construcción de una cámara o va a realizar la construcción de un canalizado, microcanalizado, en donde ellos tienen que romper pistas, ¿no? Con las amoladoras de concreto, y eso genera muchas veces ruido, ¿no? Y si estás expuesto a una intensidad de mayor a 85 decibeles, estarías expuesto a peligros físicos en el tema de ruido. Bien, espero que con los ejemplos que le he dado les quede claro la clasificación que tenemos de los peligros. Para hacer un review tenemos las siguientes clasificaciones, ¿no? Peligros físico-químicos, peligros mecánicos, peligros químicos,
psicosociales, biológicos, eléctricos, locativos, ergonómicos y físicos. Es la clasificación que tenemos nosotros de los peligros. Bien, ¿qué es el riesgo? El riesgo, como le definimos hace un rato, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños, ¿ok? Cada vez que mires daños, asócialo con riesgos. Por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? Que aquí el señor está encima de una escalera. ¿La escalera qué sería? Sería el peligro. Se subió a la escalera y de repente no siguió el procedimiento adecuado, el señor se cayó. ¿La caída qué sería? La caída sería el riesgo. Si bien es cierto, acá miran dos tipos de riesgo, dos tipos de caída, perdón. Tenemos caída al mismo nivel y tenemos caída a distinto nivel. Cuando estoy realizando trabajos en altura, encima de un poste, por ejemplo, estoy manipulando quizás una mufa y me caigo, sería una caída a distinto nivel. Si estoy de repente realizando actividades a nivel de piso, estoy de repente utilizando un spray para pintar un poste, estaría haciendo actividades a nivel de piso. Si te caes por ahí, sería una caída al mismo nivel. ¿Ok? Ya conocimos que es un peligro, ya conocimos la clasificación que tiene esos peligros, ya también conocimos los riesgos, ahora vamos a conocer la parte de los controles del riesgo. Los controles de riesgos son aquellas propuestas de medidas correctivas que se realizan para que ese peligro no se materialice o también para que el nivel de riesgo sea menor. Esa jerarquía de controles o esas medidas de controles van de acuerdo a una jerarquía que siempre debo priorizar en todo momento la eliminación. Si no puedo eliminar, debo sustituir. Si no puedo sustituir, debo aplicar controles de ingeniería. Todo este segmento de la eliminación, sustitución y controles de ingeniería vendrían a ser las barreras duras. Son las barreras más eficaces para que el nivel de riesgo o se elimine o el nivel de riesgo disminuya. Por lo contrario, también tenemos barreras blandas, como cuáles, los controles administrativos y los equipos de protección personal. Eso no quiere decir de que estas barreras no vayan a funcionar. Funcionan, pero solamente sirven de protección, ¿no? Te aíslan el peligro. Un ejemplo, por ejemplo, de controles administrativos vendrían a ser los procedimientos de trabajo. Cada servicio tiene procedimientos de trabajo. Cada vez que ustedes van a ejecutar una actividad en un centro comercial, hay un procedimiento escrito de trabajo seguro. Esos procedimientos vendrían a ser los controles administrativos. Muchas veces también has ido a los centros comerciales o hasta inclusive a nuestro almacén y ves señalizaciones, ¿no? En donde te informan, te advierten y te obligan a utilizar de repente EPPs. Esas señalizaciones vendrían a ser también controles administrativos, ¿no? Las capacitaciones en altura, las capacitaciones de riesgo eléctrico que tú pasas al inicio de nuestro vínculo laboral, esas capacitaciones que pasas con nuestros proveedores específicos, vendrían a ser también controles administrativos. Tus exámenes médicos, tus formatos de ATS, tu checklist, tu PETAR, ¿no? Tu inspección de EPPs, tu inspección de escaleras, tu inspección de herramientas. Esos formatos vendrían a ser los controles administrativos también. Y ya tú conoces, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Que deben ser cómodos, que deben ser adecuados a tu persona, deben ser ergonómicamente confortables también, como un casco, un barbiquejo, unos guantes, unos lentes de protección. Eso vendrían a ser los equipos de protección personal. Pero lo que me interesa es que ustedes conozcan la jerarquía de controles que se emplea para la elaboración de la matriz per se, que va de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los equipos de protección personal.
Citando un ejemplo, perdón, tenemos la eliminación, por ejemplo, que consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de la manipulación manual. Sería un claro ejemplo de la eliminación. La sustitución, reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, entre otros. Los controles de ingeniería, por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos o la implementación de guardas de protección a una herramienta o un equipo, también sería un control de ingeniería. Los controles administrativos hacen referencia a las señalizaciones, advertencias, por ejemplo, la instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspección de los equipos, controles de accesos y capacitación al personal. Eso sería parte de controles administrativos. Los equipos de protección personal, como cuáles, gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales y sistemas de detención, ¿no? Son la jerarquía de controles que se emplea para la elaboración de una matriz per se. O también esta jerarquía de controles te sirve para la elaboración de tu ATS, ¿no? Porque tu ATS tú lo elaboras de manera diaria y también se plasma peligros, se plasma riesgos y debes realizar el empleo de medidas de control. Esas medidas de control claramente las podrías elaborar siguiendo esta jerarquía, ¿no? Que es importante. Ahora, vamos al método de las cuales se evalúan el nivel de riesgo. Esta metodología va de acuerdo a la resolución ministerial 050 del año 2013 del Ministerio de Trabajo, en donde nos dice que para calcular el nivel de riesgo se calcula de la siguiente manera. Se debe hacer la multiplicación del índice de probabilidad por el índice de severidad. Pero ¿cómo se calcula el índice de probabilidad? El índice de probabilidad se calcula con esta fórmula, A más B más C más D, en donde A hace referencia a las personas expuestas, B, los procedimientos existentes, C, capacitación y D, nivel de exposición. Les hago un ejemplo. Le voy a dar un caso hipotético. Una cuadrilla de 4 personas va a realizar una actividad de implementación de fibra óptica sobre el 1,80 m con uso de una escalera telescópica. Sin embargo, el personal de esa cuadrilla de 4 personas no tiene ninguna capacitación. El personal no ha pasado exámenes médicos, el personal no conoce los procedimientos de trabajo, el área SIG no ha realizado ningún tipo de procedimiento y esa cuadrilla va a realizar esa actividad todos los días. Con esa casuística vamos a elaborar el nivel de riesgo. Primero vamos a hallar el índice de probabilidad. Yo le mencionaba que las personas expuestas eran 4. Entonces estaríamos en este rango, que sería de 2. Entonces, A valdría 2. Les mencionaba de que no existían procedimientos. El área SIG no había elaborado procedimientos. Entonces, los procedimientos no existen. Entonces, ¿B cuánto valdría? Valdría 3. C, les mencionaba de que el personal no había recibido capacitaciones, no había recibido capacitaciones en altura. Entonces, el personal no está entrenado, el personal no conoce el peligro, no toma acciones de control. Entonces, el valor de C sería 3. El nivel de exposición, yo les había comentado de que el personal está expuesto todos los días, realiza esa actividad todos los días. Entonces, las personas expuestas sería 3. Si hago la suma, el índice de probabilidad sería 11, ¿no? 2 más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11. Entonces, el índice de probabilidad sería 11. Para hallar el nivel de riesgo solamente me faltaría la severidad. Y la severidad se calcula de acuerdo a esto. Si es ligeramente dañino, si es dañino y es extremadamente
dañino. ¿Ustedes qué creen que pasaría si el personal se accidenta? ¿Va a ser solamente ligeramente dañino? No. Considero yo que va a ser un accidente que puede producir la muerte al trabajador, ¿no? Porque no hay controles, se va a exponer a una altura de 8 metros. Entonces, el nivel de severidad sería el número 3. Entonces, si quiero calcular el nivel de riesgo sería el número 33, ¿no? Y tú te preguntas, Michael, si yo veo eso, el nivel de riesgo 33 en la matriz per se, ¿qué va a significar? Va a significar lo siguiente. Va a significar que es intolerable, ¿no? Porque el 33 se ubica en este rango de 25 a 36. ¿Y qué significa intolerable? Es que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirse el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo, ¿no? Así que nosotros calculamos si elaboramos una matriz I per C multiplicando el índice de probabilidad por la severidad. Y eso a simple ojo podría haberlo sacado, ¿no? Porque ya te había comentado de que una persona va a realizar actividades de alto riesgo por encima del 1,80 m, la persona no está capacitada, la persona no tiene implementos de seguridad, no tiene de repente un arnés. Lo más probable es que esa persona sea inexperta y lo más probable es que esa persona se cae. Y si se cae, va a sufrir la muerte. Por ende, el nivel de riesgo va a ser intolerable. Pero así lo demostramos, ¿no? Haciendo este juego matemático. Bien, ya para terminar, les quiero mostrar algunos datos importantes de lo que tiene la matriz I per C. Lo que le estoy proyectando en pantalla es la matriz I per C del servicio de transmisiones, de fibra óptica. ¿Y cómo sé que es la matriz de I per C de transmisiones? Porque dentro de este encabezado está, ¿no? Esta matriz I per C es de la actividad de implementación de fibra óptica. ¿Cómo sé que esa matriz I per C está actualizada? Porque está actualizada en julio del 2024. Te dice también la versión, que en este caso es la versión 5. Te dice las personas por la cual es elaborado. En este caso elaborado por Cristina Montero, que es jefatura del área, por Cintia Olivera, y elaborado también por el médico ocupacional y aprobado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta matriz I per C vamos a encontrar todas las actividades, como ven en pantalla: trazo y replanteo, corte de pista y vereda, excavaciones para sondeos y construcciones de cámaras, microcanalizados, construcciones de cámara XA, XB, XY, implementación de fibra óptica en cámaras, instalaciones y reubicaciones de postes. En esta matriz vamos a encontrar todas las actividades que se hace dentro de la implementación de fibra, ¿no? Vamos a encontrar la clasificación de los peligros, si es mecánico, si es locativo, si es psicosociales, si es químico, si es físico. Vamos a encontrar el nivel de riesgo, si la actividad es rutinaria, no rutinaria o de emergencia, los controles, los primeros controles que se han establecido en esta matriz I per C, y vamos a encontrar el nivel de riesgo, que es lo que más nos interesa. ¿Ok? Ustedes que están en campo, no solamente contratistas, sino personal propio, deben contar con la matriz actualizada. Por ejemplo, si yo voy a supervisarte a campo el día de mañana y veo que tú tienes la matriz I per C con fecha de actualización julio del 2023 y la versión 4, es una no conformidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás teniendo la matriz más actualizada en campo. Todos los documentos de seguridad se tienen que tener actualizados y vigentes. ¿Ok? Bueno, señores, esta es la capacitación que tenía referente a la matriz I per C. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, me comentan para ayudarles. Si no, pasamos con la siguiente capa de plan de contingencia, a cargo de Cintia Olivera. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, Michael. Gracias, María. A ver.
Buenas noches a todos. Michael, ¿me confirma si se puede ver mi pantalla y si me escuchan? Sí, Cintia. Hola. Michael, ¿me confirmas, please, si se logra escuchar? Sí, sí, Cintia, sí se escucha. Ok. Buenas noches a todos. El siguiente tema a tratar es en referencia al plan de contingencia ante emergencias. ¿Cuál es el objetivo de este documento, del plan de contingencia ante emergencias? El objetivo de este documento, que ha sido elaborado y actualizado también, es que todos los trabajadores de Incovech y también contratistas estén preparados para la posible eventualidad de una emergencia y que esté el personal en la capacidad de responder ante esta emergencia y se pueda cuidar la integridad de las personas, del patrimonio, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo, prepararlos y que sepan qué hacer ante una emergencia. Ahora definamos qué es una emergencia. Una emergencia se define como el daño a la vida de la persona, también puede ser al patrimonio, al medio ambiente y que es ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico, como cuáles pueden ser sismos, terremotos, huaicos, ¿no? Y que alteran pues el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. Eso es una emergencia. ¿Qué tipos de emergencia conocemos? Dentro de las más comunes tenemos incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas, explosiones, inundaciones, terremotos, sismos, huaicos, entre muchos otros. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué haríamos en caso de ser testigos en una emergencia? ¿Qué haríamos en caso de un accidente? ¿No? Hay que saber y tener muy en cuenta el PAS, que aplica para toda emergencia. Proteger, avisar y socorrer, en ese mismo orden que sigue. Por ejemplo, ¿no? El personal está haciendo un trabajo en, en la vía pública de implementación de fibra óptica en el poste. El personal, por presura, no ha delimitado el área de trabajo y al estar haciendo uso de la escalera, no ha sujetado bien la escalera, el personal ha subido a la escalera a 3 metros del piso y el personal cae, ¿no? Porque no tomó las medidas de prevención. Este personal que ha caído está en la vía pública. Entonces, ¿qué debería hacer el personal que está trabajando en conjunto con esa persona? Lo primero que debe hacer es proteger ¿a quién? Al herido. ¿Cómo protejo al herido? ¿De qué manera protejo al herido? ¿Y por qué lo protejo? Debo proteger al herido, por ejemplo, en esta situación que ha caído el trabajador, con algunos conos de seguridad, delimitar esa área. ¿Por qué? Porque si yo no protejo al herido y esa persona está inconsciente, podría pasar de repente un auto, un vehículo, y atropellar al herido, ¿no? Entonces, causarle más daño. Entonces, lo primero siempre es el PAS. Pensemos en el PAS. Protegemos al herido. El siguiente paso, ¿cuál es? Avisar. Tenemos que avisar y tenemos que pedir ayuda. No tenemos que, muchas veces no tenemos en claro qué debemos hacer o cómo debemos actuar o cuál es el orden en que debemos actuar. Y simplemente ya aplico mis primeros auxilios y muchas veces ni siquiera me acuerdo cómo tengo que aplicar el primer auxilio, pero me bloqueo. No, entonces si yo he recibido esta capacitación, yo sé que lo primero que hacer es el PAS. Ah, ya, protejo al herido, evito que al herido sufra más daño, ¿no? Entonces delimito toda esa zona donde está el herido. Luego aviso, tengo que pedir ayuda. ¿A quién aviso? A mi jefe inmediato, ¿no? De operaciones. En ese caso llamas a tu coordinador o si tienes comunicación directa también con el jefe. Y también, muy importante, ¿a quién vamos a avisar? Al área de sistemas integrados y gestión, ¿no? Cristina, Michael, Cintia. Muy importante avisar. También
podemos llamar o avisar de acuerdo a la comunicación que tengamos con el SIC. Podemos avisar también a la clínica más cercana, podemos avisar al SAMU, etc. Después ya puedo aplicar lo que es socorrer, ¿no? Aplicar los primeros auxilios, pero siempre en ese orden. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora pasamos a lo que es el plan de contingencia en sí, ¿no? Acá he colocado la carátula de nuestro documento, el plan de contingencia, el cual ha sido actualizado el mes de junio, ¿no? Ha sido revisado y actualizado el mes de junio. ¿De qué trata este documento? Es un procedimiento específico que ha sido preestablecido para que podamos saber de qué manera vamos a actuar ante una emergencia, ¿no? De qué manera vamos a movilizarnos y responder ante una emergencia. Y para poder mitigar las consecuencias de los fenómenos meteorológicos que puedan ocurrir. Ese es el plan de contingencia, el procedimiento, el paso a paso de cómo debo actuar, ¿no? Es un documento extenso, vamos a ir revisando algunos detalles. Ay, a ver, se fue muy atrás. Un ratito. Ok, nos quedamos aquí en qué es el plan de contingencia, ya lo expliqué. Ahora vamos a explicar qué es una brigada de emergencia. La brigada son grupos de personas que están organizadas y que tienen capacitación en emergencias. Nosotros como INCOBESH brindamos una capacitación anual a las brigadas de emergencia. Esto es súper importante para que las brigadas sepan cómo actuar. Tienen que estar en constante capacitación. Mínimo una vez al año deben recibir su capacitación de emergencias y aparte, en referencia a primeros auxilios, nuestro médico ocupacional, el doctor Flavio Rosas, también capacita a todo el personal en primeros auxilios, ¿no? Es importante. ¿Cómo está cuál es el organigrama de nuestra brigada? Tenemos un líder que es el coordinador de la brigada, que es el que va a liderar esta brigada, que va a indicar qué es lo que de qué manera vamos a organizarnos ante esa emergencia, el coordinador, y debajo de él tenemos a la brigada contra incendios, la brigada de primeros auxilios y la brigada de evacuación. Básicamente la brigada de evacuación nos va a decir y nos va a indicar de qué manera debemos retirarnos del área y por qué lugares debemos ir. La brigada de primeros auxilios va a atender a los heridos. La brigada contra incendios va a mitigar el amago de fuego que pudiera haber, ¿no? Haciendo uso del extintor o de otros equipos que apliquen, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy proyectando el organigrama de la brigada de emergencias de campo, ¿no? Tenemos el coordinador, que es el supervisor o el jefe del grupo, es el coordinador de la brigada. Después, la brigada de evacuación, la brigada de luchas contra incendios y de primeros auxilios ya son los técnicos, ¿no? Puede ser técnico 1, técnico 2, técnico 3. ¿Y qué pasa si hay dos técnicos? Ok. ¿O qué pasa si solo hay un técnico? El técnico hace de evacuación, de lucha contra incendios y de primeros auxilios. ¿Ok? ¿Y quién es el que distribuye las funciones? El coordinador de la brigada, el jefe de grupo o el supervisor. Eso que quede bien en claro. Este es el organigrama de la brigada de campo. Después tenemos el organigrama del almacén, ¿no? El coordinador de la brigada es el encargado de logística, en este caso Luis Mejía. Y las brigadas de evacuación, de lucha contra incendios y de primeros auxilios son, por ejemplo, evacuación, encargado de logística. ¿Quién es el encargado de logística? Darío. Lucha contra incendios, asistente de logística. Ese puesto todavía está en búsqueda. Y primeros auxilios, el asistente de logística. ¿Ya? De la misma manera, el que dirige, el que distribuye las funciones, es el encargado de logística, coordinador de brigada. Ahora vamos a detallar un poco más las funciones de los brigadistas.
empezando por el jefe o coordinador de la brigada. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene que comunicar de forma inmediata a la alta dirección la ocurrencia de la emergencia. Tiene que verificar que los integrantes estén capacitados y entrenados para afrontar la emergencia, ¿no? Muchas veces decimos, ya, tú dale los primeros auxilios, pero esa persona no se siente con la capacidad para hacerlo. Entonces, él es el que distribuye las funciones, el que va a estar al mando de la operación para enfrentar esa emergencia de la forma más óptima. Después tenemos a los brigadistas, ¿no? Primeros auxilios, evacuación y lucha contra incendios. Ellas son los encargados de la segunda respuesta de las operaciones relacionadas con estas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos imágenes. La primera es de evacuación, ¿no? El brigadista de evacuación va a dirigir, va a liderar la evacuación del área de la zona, ¿no? Después tenemos acá primeros auxilios, están atendiendo a los heridos y también tenemos una imagen acá de la brigada de lucha contra incendios que está haciendo uso del extintor, de la manguera, ¿no? Y acá vemos una foto también de la comunicación que está viendo por medio de este micrófono. La evacuación. ¿Qué es la evacuación? Es el conjunto de procedimientos y acciones a que las personas amenazadas de un peligro protejan su vida e integridad física mediante el desplazamiento a través de lugares de menor riesgo a rutas más seguras. Se tiene que ir a una zona más segura y para eso se debe mantener la calma y debemos estar organizados y preparados. Es por ello que se cuenta con la brigada de evacuación. También acá mencionamos lo que es el simulacro. El simulacro es muy importante. El simulacro es importante porque nos prepara, nos tiene a todo el personal, nos prepara en caso de que ocurriera una emergencia, ya más o menos hemos venido preparándonos y actuando, ¿no? En caso de una emergencia. Entonces, acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso ocurra una emergencia real, ¿no? Es por ello que se tiene que realizar simulacro para prepararnos. Y podemos ver una fotografía de nuestro team de campo, ¿no? Participando en el simulacro multipeligro del 31 de mayo. Después, es importante que nosotros conozcamos también que, por ejemplo, si estamos en un ambiente que es el local del cliente o estamos en almacén, nosotros contamos con un mapa de riesgos donde se encuentra a la vez, en este mapa de riesgos también tenemos el mapa de evacuación, que son todas las flechas que están en verde, que nos indican de qué manera debemos retirarnos a la zona más segura, al punto de reunión, ¿no? Por ejemplo, vemos las flechas, de qué manera debemos desplazarnos. Es importante que nosotros siempre, en cualquier lugar donde nosotros trabajemos, en cualquiera, así sea el almacén, ¿no? A veces, muchas veces los técnicos están en el almacén, puedan revisar el mapa de riesgos que está impreso en el lugar de trabajo para saber también de qué forma vamos a evacuar, ¿no? Ante una emergencia nosotros ya sabemos porque hemos revisado previamente nuestro mapa de riesgos, donde se encuentra también nuestro mapa de evacuación. Entonces, este mapa de evacuación es obligatorio para todos los ambientes, ¿no? Está en un lugar visible y público de la empresa para que cada persona que visite las instalaciones se ubique con facilidad el mapa de evacuación. En nuestro caso, como Incovech, tenemos nuestro mapa de riesgos y en este mapa de riesgos tenemos nuestro mapa de evacuación, ¿sí? Lo vamos a poder identificar las flechas verdes, ¿no? Que nos indican de qué manera evacuar. Es muy importante. Y también están también en este mapa, pueden ver los extintores, ¿no? Dónde se encuentran ubicados los extintores para poder hacer uso de ellos y poder ubicarlos más fácilmente. Vamos a ver algunas fases de la evacuación.
¿Ya? A ver, ¿qué es la detención? Es el tiempo que transcurre desde que sucede el evento hasta que lo reconoce. La persona lo reconocen o todos lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a empezar con un ejemplo. En el caso de los sismos, mientras dura el evento, debemos mantenernos en las zonas seguras. Ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son las zonas seguras porque tienen esta figura, ¿no? De la S, zona segura en caso de sismos. Bueno, si se puede salir al exterior, hágalo de manera rápida, pero también conservando la calma y el orden. No debemos correr, empujar, alterarnos, porque esto empeora la situación. Y hay que dirigirnos a los puntos de reunión que se han establecido. ¿Ya? Esto para el tema de los sismos. Esto lo vamos a pasar. Preparación de la salida. Es el tiempo que ha transcurrido desde que se comunica la decisión de que vamos a evacuar hasta que comienza a salir la primera persona. Este tiempo va a depender del entrenamiento y de los medios de comunicación y alarma que tengamos. Ese es ¿Cuáles son las reglas de evacuación? Número 1, conservar la calma. Número 2, elimine cualquier fuente de incendio. Número 3, retírese de ventanas u objetos que puedan caer. Número 4, está prohibido el uso de elevadores ante una situación de emergencia. Número 5, hay que ubicarnos en zonas seguras. Número 6, localicemos la ruta de evacuación. Esas son las reglas de evacuación. Ya hemos mencionado todo en referencia a evacuación y algo muy importante y que seguimos reforzando, no debemos gritar, no debemos correr, no debemos empujar, no generemos pánico, porque lo único que va a ocasionar eso son accidentes, ¿no? Debido al pánico, la gente corre, de esa manera nos accidentamos, nos caemos, nos herimos y las consecuencias son mucho mayor. ¿Ya? Al salir, que nadie se quede en su área de trabajo, muchas veces no le toman la importancia, tenemos que tomar acción y salir, ¿no? Ay, me olvidé algo muy importante. No tengo que regresar, ¿no? Tengo que seguir las indicaciones de los brigadistas. Si el brigadista me indica que tenemos que retirarnos de la zona, entonces nos retiramos y nos vamos a una zona segura, al punto de encuentro. Bueno, este es en caso ya después de la evacuación, no hay que ingresar a las instalaciones hasta que los coordinadores de evacuación tengan todo bajo control y nos den la orden de ingresar nuevamente, ¿sí? Notificar también, verificar que todos estemos presentes, toda mi área de trabajo. Ah, ya, a ver, ¿quiénes estábamos trabajando en el ambiente del Jockey Plaza? Ya, estábamos Juan, Pepe, etcétera. Vamos contabilizando. Uy, está faltando alguien, hay que notificar. Notificamos porque está faltando un compañero que se ha quedado dentro. Entonces, tenemos que hacer el conteo y también notificar la ausencia de algún compañero, ¿sí? A los brigadistas, al coordinador de la evacuación en este caso. Algo muy importante, que son las vías de evacuación. En cualquier lugar, en cualquier ambiente de trabajo, las vías de evacuación deben estar libres. Deben estar libres para la evacuación del personal. Eso en todo momento, ¿no? Si nosotros ubicamos el mapa de riesgos y dentro del mapa de evacuación vemos cuáles son las zonas donde vamos a transitar en caso de una emergencia, entonces verifiquemos que estas vías estén libres. Es obligación de cada trabajador conocer cuáles son las vías de evacuación más cercanas. Estas vías deben mantenerse despejadas y tienen que estar a la vista. Y tienen que existir en todas las áreas de trabajo. Esto es obligatorio por INDECI. Sí o sí, todo ambiente de trabajo tiene que contar con vías de evacuación y que éstas deben estar libres. Sí, muy importante. Luego de ello, lo que ya hemos hablado de evacuación, que es muy importante, también hemos mencionado el tema del PAS,
proteger, avisar y socorrer. También vamos a mencionar el tema de los materiales peligrosos, que está dentro también de nuestro plan de contingencia ante emergencias. ¿Qué son los materiales peligrosos? Vamos a mencionar un poco de teoría y también algunas medidas de prevención. Son aquellos materiales que por sus características físico-químicas, biológicas, pueden desprender ciertos humos, líquidos, vapores y que pueden significar un riesgo a nuestra salud, al ambiente o también a la propiedad. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el thinner, tenemos lejía, entre otros. ¿De qué manera voy a identificar o reconocer un material peligroso? Tenemos, por ejemplo, este medio de reconocimiento, que es el diamante NFPA 704, el cual nos va a indicar el nivel de riesgo, la inflamabilidad, riesgo específico y la reactividad del producto químico. El rojo, que es inflamabilidad, el azul, el nivel de riesgo, el blanco específico y el amarillo, que es reactividad, que nos indica que el producto podría explotar, ¿no? La numeración va del 1 al 4, desde el 0 al 4, disculpen, donde 0 significa casi no hay riesgo y 4 es altamente riesgoso, ¿no? O peligroso para la salud. ¿Cuáles son medios de identificación de estos productos peligrosos? ¿De qué manera los puedo identificar? Mediante la hoja de seguridad. Todo producto químico tiene una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad es muy importante que la tengamos a la mano si nosotros manejamos productos químicos, porque en esta hoja de seguridad nos indica de qué manera debemos actuar ante una emergencia de este producto químico, ¿no? Por ejemplo, si estamos manipulando un producto químico y vemos su rombo de seguridad y nos dice que tiene el riesgo específico de la W raya, con una raya, ¿no? No usar agua. Entonces, hay que tener en cuenta tanto el diamante NFPA y también la hoja de seguridad, que nos va a dar los pasos, cómo actuar ante una emergencia. Y es por eso que lo debemos tener, sí o sí, la hoja de seguridad al manipular un producto químico. Bueno, la hoja de seguridad es un documento que nos va a permitir comunicar los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto a la persona, a la infraestructura, al ecosistema. ¿Quién lo elabora? El fabricante del producto químico. ¿Quiénes lo utilizan? Lo utilizan los trabajadores que manipulan ese producto químico. Lo tienen que tener sí o sí. ¿Para qué? Para poder saber qué hacer ante una emergencia con ese producto químico específico, ¿no? Y poder responder ante esa emergencia de manera correcta. Aquí está todo lo que contiene la hoja de seguridad. La identificación del producto, la composición, la identificación de los riesgos, qué medidas de primeros auxilios debemos tener, qué medidas para combate de fuego, control de derrames, manipulación y almacenamiento, entre otras informaciones importantes que se mencionan. Luego vamos a pasar al fuego. Ay, a ver, se pasó mucho. Ya. El fuego que es una reacción química, ¿no? De combustión. ¿Cómo se produce el fuego? ¿Qué necesita el fuego para producirse? Necesita 3 elementos. Necesita combustible, necesita oxígeno que está en el aire y necesita calor. Una chispa podría ser también, ¿no? De esta manera se produce el fuego. Tenemos clases de fuego según su origen, A, B, C, D y K, ¿no? Sólido A, sólidos comunes, es decir, el fuego que es producido por sólidos como cartón, papel, etc. Tenemos la clase B, que es el fuego producido por líquidos y gases inflamables, como podría ser el petróleo, la gasolina, etc. Tenemos el tipo C, que es el fuego producido por equipos eléctricos energizados. Tenemos el fuego D, que es producido por metales combustibles. Y por último tenemos la clase de fuego K, que es producido por aceites de origen animal
y o vegetal. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante conocer las clases de fuego? Es muy importante porque muchas veces, ¿no? No conocen conocen los extintores ni las clases de fuego. Entonces, ¿qué piensan? ¿Que puedo tener cualquier extintor para poder controlar todos los tipos de fuego? Y muchas veces ha ocurrido, ¿no? Dentro de la experiencia laboral que tenemos como sí, que en la supervisión decimos, a ver, enséñame tu extintor. No digo que en Incovich, pero sí en otros lugares de trabajo, a ver, para hacer la inspección del extintor, ¿no? Y me muestra un extintor de acetato de potasio, cuando el extintor de acetato de potasio solo aplica para fuegos de clase K, que son fuegos producidos por aceites de origen animal y vegetal. Entonces, y no para las actividades que nosotros estamos ejecutando. Entonces, este extintor no me va a servir para nada. Entonces, por más que yo esté llevando el extintor, le hagan la inspección, todo, no me va a servir. Entonces, es importante que conozcamos los tipos de extintores y para qué clase de fuego sirve. Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera voy a poder controlar un amago de fuego. Voy a poder extinguir un amago de fuego, porque solamente usamos el extintor para fuegos incipientes, para amagos de fuego, ¿no? Cuando ya hay un incendio, yo solamente tengo que evacuar y tengo que llamar a los bomberos. Nosotros no podemos controlar incendios, solamente el fuego incipiente, el fuego que está iniciando. Entonces, es importante que conozcamos los tipos de fuego y los tipos de extintores. Ahora vamos a iniciar con el extintor de agua, que aplica para los fuegos de la clase A, que son los fuegos producidos por sólidos comunes. Si yo tengo un extintor de agua, solo lo utilizo para fuegos producidos por sólidos comunes. Luego tenemos el extintor de espuma agua con AFF, aplica a fuegos de la clase A y B, para sólidos comunes y también para líquidos y gases inflamables. Después tenemos un extintor bien común y bastante utilizado, que es el extintor de dióxido de carbono, que aplica para los fuegos de la clase B y de la clase C. Este de aquí es bastante común, lo vemos también en las oficinas. ¿Por qué lo vemos en las oficinas? Porque en la oficina, pues, ¿qué se utiliza? Las lactos, las computadoras y qué tipo de fuego, en caso de que hubiera un amago de fuego, esto sería del tipo C, ¿no? Fuego producido por equipos eléctricos energizados, el tipo C. Entonces se puede utilizar el dióxido de carbono. Después tenemos otro extintor que es más común todavía que el CO2, es el PQS, extintor de polvo químico seco, que aplica para los fuegos de la clase A, B y de la clase C. Es decir, este extintor aplica para más tipos de fuego, para 3 tipos de fuego, clase A, clase B y clase C. ¿Ya? Y por eso es que es tan común, porque abarca más tipos de fuego a comparación de los otros extintores. Y aplica para los fuegos más comunes también. Ya luego tenemos el extintor de polvo, que aplica para los fuegos de la clase D, que se ven, esto es específico para ciertas industrias de metales combustibles. Y por último tenemos el extintor de acetato de potasio, que aplica para los fuegos de la clase K. Fuegos que son producidos por aceites de origen animal o vegetal. Esto se podría ver de repente en los restaurantes o lugares donde trabajan con comida, ¿no? Donde usan bastante el aceite. Y se podría ahí ocasionar un fuego ocasionado por el aceite. Entonces ahí se ven estos extintores que son de color plateado, que son de acetato de potasio. ¿Ya? Entonces, ya hemos revisado sobre los extintores. Es importante que sepamos, ¿no? Ante una emergencia, ya sabemos qué tipo de extintor vamos a utilizar, pues, ¿no? Si el fuego es producido por un equipo
eléctrico energizado, ¿qué extintor podemos utilizar? ¿El CO2 o el PQS? Si el fuego que está siendo producido es por gasolina, por petróleo, un líquido o un gas inflamable, ¿qué extintor podemos utilizar? Podemos utilizar el CO2 o el PQS. Entonces, dentro de los más utilizados, ¿no? Después tenemos si es un fuego producido por sólidos comunes como cartón, papel, etcétera, podemos utilizar el PQS y también podemos usar el extintor de agua en caso lo tuviéramos. Pero ya vemos que el PQS abarca los 3 tipos de fuego más comunes. ¿Ya? Entonces es importante saber eso. Bueno, aquí vienen algunas instrucciones del uso del extintor y que también ustedes lo pueden ver en el mismo extintor. Están las instrucciones que tienen que estar visibles, ¿no? Que muchas veces el extintor con el mismo uso o el traslado que tenemos en los sitios de trabajo se ve desgastado, ¿no? Eso siempre hay que protegerlo, si es posible, con alguna cinta, con algo para evitar su deterioro, porque ante una emergencia ya tenemos las instrucciones, ¿no? Podemos estar nerviosos en ese momento, pero revisamos las instrucciones rápidamente y aplicamos, ¿no? Lo primero, jalar el seguro del agarradero. El segundo paso, apuntar a la base de fuego teniendo una distancia mínima de 2 metros. Paso 3, realizar la descarga presionando el agarradero y por último, hacer un movimiento de barrido continuo en la base del fuego, asegurando que se apague por completo. Y también otra recomendación importante es nunca estar en contra del viento, ¿ya? Sino a favor del viento, porque podría accidentar. También ahora vamos a ver el código de colores de las señales de seguridad. La señal de advertencia, cuando nosotros vamos a un área de trabajo, a un lugar de trabajo y vemos el color amarillo y la imagen de un triángulo, significa que me está advirtiendo. Significa que tengo que tener precaución ante un peligro o ante un riesgo. Por ejemplo, vemos unas imágenes donde dice peligro de carga suspendida. Significa que en esa zona hay muchas cargas suspendidas y yo tengo que estar atenta, alerta, de no estar bajo una carga suspendida. También me dice peligro caída al mismo nivel porque en esa zona hay muchas superficies que están en desniveles. Entonces tengo que estar en esa alerta, en esa precaución, tener ese cuidado. Después también tenemos el rojo, que es la señal de prohibición, que me prohíbe alguna acción. O que también el rojo indica que es un equipo de emergencia contra incendios. A ver, algunos ejemplos. Tenemos alto, no pasar en esta zona. También tenemos el ejemplo del extintor, que es de color rojo, ¿no? La manguera también. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes. ¿Dónde ubico el extintor? ¿Dónde está la manguera contra incendios? ¿Dónde está el extintor rodante? El rojo es señales contra incendio y también prohibición. El color verde son señales informativas. Indican información de alguna, por ejemplo, de las zonas de evacuación, de qué manera voy a salir de esa zona en una emergencia. Es de color verde. Las señales de obligación, que son de color azul, orienta la realización de una acción obligatoria o al uso necesario de un equipo de protección en específico. Por ejemplo, en esa zona solo puedo ingresar si es que yo cuento con un casco de seguridad, con barbiquejo, ¿no? Entonces ahí en la imagen lo señala y yo sin eso no puedo ingresar porque es de uso obligatorio. El azul es uso obligatorio. Eso hay que tener en cuenta. Esto se pasó. Vías de evacuación ya lo hemos revisado. Y eso sería todo en referencia al plan de contingencia. No sé si hay consultas, dudas.
Si no hay consultas y si no hay dudas, vamos a pasar a lo que es el registro de asistencia. Michael, un favor, comparte en el chat el registro de asistencia. Ok, va a ser por separado, Cintia, por favor.